Queridos todos, por un error de exportación, el video anterior de cómo preparar la meditación quedó cortado antes de finalizar. Quizás es algún signo de que tengo que hacerlos más cortos. Bueno, como sea, ya estaban grabados. Entonces les ofrezco aquí los minutos restantes, que justamente son minutos que pueden estar y no estar. Son algunos consejos más para el resto del tiempo, no la oración, sino el resto del tiempo que puede ayudarnos, el resto del día de nuestra vida, a hacer mejor la meditación, la oración mental. Ave María y adelante. Hablaremos en algún otro momento, si Dios así lo permite, también de los grados de oración, cómo la oración se va haciendo más de simplicidad después. Bueno, pero con esto para arrancar o sobre todo para continuar los ejercicios viene más que bien, y lo otro se va dando un poco naturalmente, solo, en los cambios en la oración. Termino, como para no dejarlo en una hora nada más, con un texto. Digo, hasta aquí está, si quieren corten el video, no hay problema. Lo que voy a leer me parece importante, pero, o sea, en algún punto de vista más importante de lo que dije yo, pero digo, esto es del libro Dificultades en la oración mental, donde en el capítulo 9, el padre Abad habla de la rectitud de vida y cómo hay ciertas purezas, va a decir él, que son necesarias para hacer bien la oración, que nos van a ayudar indefectivamente a rezar. Así como rezar me ayuda para hacer bien el resto de mi vida, por eso él mismo decía, a veces la única manera de saber si estoy rezando bien es cómo está mi vida en general. Así también la vida misma va ayudando, porque somos nosotros mismos con Dios en todo el tiempo, también fuera de la oración. Terminamos entonces con un texto del padre Eugenio Boilán, monje de la abadía cisterciense del Monte de San José. Bien, este monje irlandés, si mal no recuerdo, tiene este librito que le decía Dificultades en la oración mental, y al final tiene un título muy hermoso que son la rectitud de vida, que es necesario para la oración. Es decir, así como la oración hace que yo viva mejor el resto de mi día, mi deber de estado y todo lo que implica, también todo esto ayuda a la oración. Somos una sola cosa ante Dios. Entonces va a decir, es necesario 4 purezas, va a decir él, para que la oración se haga mejor. Y si no están esas purezas, la oración se va a ir frenando. Dice, en primer lugar, la oración, la pureza de conciencia, que consiste en una firme disposición de la voluntad, de no consentir nunca deliberadamente ninguna ofensa contra Dios, ni alejarse de su santa voluntad, y de tal modo que tan pronto como se vea que algún acto se opone a la voluntad de Dios, se reprima inmediatamente. Pueden siempre presentarse faltas debidas a la debilidad y a la irreflexión, pero tenemos que intentar cada vez más impedir todas faltas deliberadas, pecado venial deliberado. Y tan pronto como ocurran, aunque sean 70 veces 7 al día, tenemos que renunciar otras tantas de ellas y buscar el perdón de Dios con una breve contrición y confianza en su misericordia. De este modo ganaremos en humildad más que lo que hayamos perdido con nuestra falta, y el confiado retorno a Dios puede darle más honor que el que le ha denegado la ofensa. Es por lo tanto una ilusión esperar llegar a ser hombres de oración mientras se pacta con el enemigo. La debilidad humana y los malos hábitos provocarán muchas derrotas, pero hay que continuar la guerra con incesante coraje y con una implacable decisión de mantener limpia la conciencia de todo aquello que pueda ofender a Dios. Pureza de conciencia. La pureza de corazón consiste en guardar solo para Dios todos los afectos del corazón. No basta romper todas las ataduras pecadoras, pues si nuestro corazón está dividido por una tendencia desordenada, en definitiva, estas son las afecciones desordenadas que hemos visto, incluso a recreos legítimos, a nuestro trabajo o a personas o a cualquier otra cosa, no podemos decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Siempre habrá tendencias en el corazón humano, pero tienen que subordinarse a Dios y a su voluntad, de suerte que nunca puedan usurpar su lugar como fuente principal de nuestras acciones. La vida espiritual es un asunto amoroso con Jesucristo. Nos ha dado su corazón entero, vertiendo por nosotros la última gota de su sangre en la agonía de la muerte en la cruz. Y pide todo nuestro corazón, y no podemos rehusar querer, al menos dárselo todo a Él. Sin esta buena voluntad es imposible permanecer en amoroso silencio ante nuestro Señor. Nada oscurece tanto nuestra mirada a Dios, nada debilita tanto nuestro deseo de Dios, nada aminora tanto nuestro esfuerzo por Dios, nada nos ensordece tanto al escuchar a Dios como una simple tendencia desordenada.
Esta es la gran fuente de nuestras dificultades en la oración. Es lo que decía, ¿se acuerda que lo comentábamos con fuerza? Lo decía Casanova. Lo que impide que sepamos la voluntad de Dios, y lo mismo que traba nuestra oración, son las afecciones desordenadas. Y los efectos funestos de estas tendencias no se limitan a esta oración simplificada de silencio. El acto primero que intentamos hacer en la oración suena hueco y a falso en nuestros mismos oídos tan pronto como tenemos conciencia de que estamos dividiendo nuestro corazón entre Dios y sus criaturas. Y no podemos intimar con Dios después de que Él nos ha señalado algunas de esas tendencias que disminuyen el holocausto, pues Dios es un Dios celoso, es un fuego devorador. La pureza de mente, pureza de conciencia, pureza de corazón, pureza de mente. Incluimos aquí el cuidadoso y constante control de nuestros pensamientos y recuerdos, excluyendo prudentemente todo aquello que es innecesario, frívolo y vano, y recordando la memoria constante, pero ahora fuera de la oración, constantemente y en forma gradual a Dios y a sus obras. Esta es también una de las mortificaciones más importantes para aquellos que quieren progresar en la vida espiritual y mucho más efectiva que la mayoría de las maceraciones penitenciales de la carne. De hecho, sin ella la penitencia corporal es casi inútil. Esta mortificación interna se deberá extender al control de nuestras emociones, especialmente las de ira, miedo, esperanza, pesar y alegría. El hombre cuya esperanza, amor y confianza están fijas en Dios no da ocasión a la ira cuando Dios le envía pruebas o cuando la gente prueba su paciencia hasta el límite, ni teme vanamente por la providencia amorosa de Dios que abarca cada detalle de su vida. Ni tampoco el pesar por las pérdidas materiales penetra profundamente en su corazón cuando abunda en la riqueza de Dios. Y las alegrías de esta vida le parecen triviales, incluso sin valor, a quien conoce la delicia del amor de Dios. Por último, pureza de acción, que se puede llamar pureza de intención. Consiste en una continua vigilancia de los motivos que animan nuestras acciones y en un constante esfuerzo por actuar solo por amor de Dios y de acuerdo con su voluntad. Exige una guerra incansable contra el amor propio que busca siempre inspirar todos nuestros actos. Cuando un religioso, en caso de un religioso, ha entrado en la vida religiosa y es un fiel observante de la regla, el progreso ulterior se ha de buscar no haciendo violentos esfuerzos para ejecutar acciones extraordinarias, sino poniendo una pureza de intención siempre creciente en las tareas ordinarias de la vida cotidiana. Aunque no sea religioso, un laico que ya se convirtió, que ya hizo el esfuerzo de... Bueno, la perfección que sigue se da en esto, justamente en poner mayor pureza de intención en las cosas que hace. Este es el camino más seguro y de hecho, con excepción de casos muy especiales, es el único camino para cumplir aquella ley de perfección cristiana que San Juan Bautista dejó bien establecida. Él tiene que crecer, yo tengo que decrecer. El procurar nuestro propio honor, nuestra propia comodidad indebida, nuestro egoísmo, por muy encubierto que esté con la excusa de motivos altruistas o la búsqueda de una santidad más alta, se opone directamente a aquella norma superior que nos dio Cristo de negarnos a nosotros mismos y seguirle. Esto quizá pueda parecer demasiado arduo después de hablar de las 4 purezas y podría conducir solo al desánimo, pero la perfección de esta pureza cuádruple no se requiere para el progreso en la oración. La perfección no, es lo que se va buscando, pues tal perfección es sinónima de santidad. Sin embargo, tenemos que esforzarnos continuamente hacia estas disposiciones de pureza. Tenemos que desear esta pureza, tenemos que orar por ella, tenemos que hacer los más serios esfuerzos por adquirirla. Pero sin una ayuda especial de Dios no es probable que podamos progresar lo suficiente. Sin embargo, no hay límite a la bondad de Dios y en este estadio es cuando Él acostumbra a intervenir compadeciéndose de nuestras debilidades. Después de haber estado nosotros trabajando afanosamente toda la noche, consiguiendo muy poco o nada, Él actúa mediante su especial providencia y en breve tiempo nos ha hecho avanzar más allá de lo que se esperaba. Más de una vez pasa esto, sin duda. Pero Él exige que pongamos de nuestra parte, que continuemos haciéndonos a la mar, por así decirlo, y perseveremos en nuestros intentos de complacerle y de orar a Él, sin que importe el fruto que podamos conseguir. La acabada pintura que Santa Teresita ha hecho de la vida espiritual nos ayudará a darnos ánimo. Ella la ve como una escalera que hay que ascender, al final de la cual Dios está esperando, mirando desde arriba con amor paternal los esfuerzos de su Hijo por subir el primer escalón.
El niño, que representa a nosotros mismos, no puede ascender ni el primer escalón siquiera. Solo puede levantar su pequeño pie. Más pronto o más tarde, Dios se apiada de él y lleva al niño arriba derechamente al final superior en sus brazos. Pero tenemos que tener nuestro pie levantado, ¿sí? Hacer nuestra parte. Santa Teresita insiste en esto tanto como en la bondad amorosa de Dios. Ese misterio de unión de gracia y libertad. Es una ley de la vida espiritual que, ya que todo progreso depende en último término de Dios, Él primero nos enseña nuestro completo desamparo mediante largos y tediosos esfuerzos que no consiguen nada. Pero nosotros tenemos su palabra. Yo mismo vendré y te salvaré. Bien. Frase es de San Alfonso María de Ligorio. El que está en pecado no deje la meditación, porque a la corta o a la larga, o dejará una o dejará la otra. Es por esto que tenemos que, si no estamos en pecado, bendito Dios, sigamos meditando, porque no se pueden compaginar la oración mental con el pecado mortal, porque uno puede hacer oración vocal distraído y no queriendo ser santo o estando en pecado, pero la oración mental es muy difícil, porque justamente en el silencio la luz de la razón ilumina mi vida, por medio de la conciencia, claro, también. Por eso entonces no dejemos de hacer oración mental, aunque sea media hora por día, tratemos de encontrar ese lugarcito. Aunque sea me tenga que llevar 10 minutitos, leer un poquito y preparar ahí, 20 minutitos meditando, pero no dejemos. O al menos aprendamos, al menos digo en el sentido que sería bueno hacer las dos cosas, aprendamos a hacer el rosario de manera meditativa, de poner nuestra inteligencia aplicando a la luz de los misterios desde María. Bueno, como sea, esto de la oración es algo hermosísimo, es un camino, es una vida. Con esas ganas, encomendándonos mucho a nuestra Madre del Cielo y a este gran Maestro San Ignacio, vayamos adelante. Nos vemos en el próximo video si Dios quiere. Ave María y adelante. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros.